El Homo erectus apareció igual que el Australopithecus en el África. Solo que el Australopithecus estuvo hace 4 millones de años y el Homo erectus hace aproximadamente 2 millones de años. En el caso del Australopithecus, su cerebro no evolucionó. En cambio, el Homo erectus logró desarrollar un cerebro el doble de grande con respecto al del Australopithecus, lo que significa que era un poquito más inteligente, que ya venía dotado de una capacidad superior. Sin embargo, todavía no podía considerarse un ser humano. En la cadena evolutiva es importante que se mencione al Homo erectus porque es el primero que logra caminar 100% erguido. ¿Ya? Por esa razón es que este Homo erectus está dentro de esta cadena evolutiva y tiene importancia relevante porque ya caminaba casi igual que un ser humano, pero todavía le hacía falta evolucionar en muchísimas cosas más. Ahora, comparativamente también, parece que el Australopithecus medía 1,20 a 1,50. Más o menos por ahí se ha logrado determinar que era la estatura de estos seres. Mientras que el Homo erectus, según los hallazgos y los estudios que han hecho los antropólogos, era robusto y llegó a medir hasta 1,80. O sea, ya era grande, ¿verdad? Creo que en este caso, pues sí hay una diferencia bien establecida entre ambos. Ellos fueron los primeros en utilizar la piedra con un propósito específico, como herramienta. Su primera intención era cortar la carne. Quiere decir que su dieta ya no estaba solo contemplada en frutas y hojas, sino ya eran carnívoros. Con esto podemos entender que el Homo erectus era un cazador, ¿verdad? O sea, pero esto lo fue logrando porque su cerebro era más grande, era más completo. O sea, fue una
un beneficio de doble vía, porque en el proceso en el que aprendió a cazar, también su cerebro fue evolucionando. Y conforme el cerebro evolucionó, logró mejores técnicas para la caza. En este caso, si ya era cazador, entonces ya tenía la capacidad para enfrentarse a estos animales. O sea, yo estoy tratando de enfocarme en la lucha. El Australopithecus solamente huía. El Homo erectus ya tenía la opción de huir o luchar, ¿verdad? Entonces, importante, porque ellos entonces ya podían pensar en que la piedra, además de ser una herramienta que les permitía vivir mejor, porque cortando la carne, pues se facilitaban un poco la vida para comérsela, pero también la podían utilizar para lanzarla o para tenerla en la mano y con ella golpear, ¿ya? Luego, otro punto importante de los Homo erectus. Ellos fueron los que empezaron a hacer el uso del fuego. El fuego les permitió también tener un recurso para la defensa. Porque teniendo una antorcha en sus manos, sabían que ese animal no se iba a acercar. O sea, había ya una protección a través del fuego. Bueno, teniendo el fuego, pues también pudieron utilizarlo para cocinar. Y entonces poder, ahí sí que disfrutar de la carne de una mejor manera, ¿verdad? Pero lo que yo estoy señalando es que estos seres, a través de la piedra y a través del fuego, empezaron a tener las primeras de lo que es la lucha. Fíjense que me pongo a pensar también lo siguiente. El Australopithecus, que no era cazador, que no confrontaba a los animales, sino que salía corriendo, escapaba, no tenía contemplado quitarle la vida a otro ser. Es lo que yo me pongo a pensar y trato de entender, ¿verdad? Se dedicaba a comer frutas, no conocía el sabor de la carne, entonces ver a un animal no le provocaba una acción hacia él.
Entonces esos seres no sabían lo que era matar, pero el Homo erectus sí lo sabía. Ya pudo distinguir en sus acciones de defensa y de lucha la intención de matar al animal. Esos, esos fueron los primeros oponentes a los que hubo que enfrentarse. Y debido a eso, o sea, debido a esa vida hostil, a esa existencia hostil en peligro permanente, es que hasta este momento en nuestro cerebro tenemos instaurado los mecanismos de huir, de defendernos luchando. ¿Ya? Sí, imagínense lo antiguo de estas, ¿cómo le podríamos llamar? De estos reflejos o de esta intención, ¿verdad? Que está ahí metida en nuestro cerebro. Está desde los principios. O sea que vamos dándonos cuenta que la evolución, haber entendido que podían ser cazadores y que podían luchar, llevó un proceso de millones de años, más o menos de 1,5 a 2 millones de años, entre lo que fue el proceso de evolución de Australopithecus a Homo erectus, ¿verdad? Llevó mucho tiempo para que se pudieran dar cuenta de esas capacidades o habilidades y se fueron desarrollando poco a poco. Pero también quiero ir marcando que el Homo erectus pudo llegar a convertirse en cazador y a tener recursos para la lucha porque era más inteligente. Por esa razón. Y se enfrentaban no a animales, no a gatitos, ¿verdad? Según lo que se sabe, cazaba elefantes, rinocerontes y otros muchos más animales feroces. Pues en aquel entonces no creo que hubieran animales domésticos, ¿verdad? Tenían que ver únicamente fieras salvajes. Entonces, el instinto de conservación de esos seres tenía que haber sido algo también impresionante, ¿ya? No sé, y creo que no ha de ser muy fácil enfrentarse en combate a un tigre, a un leopardo, bueno, a una serie de animales, ¿verdad? Que
que no estaban razonando nada. Y miren, hay una cosa bien importante aquí cuando estamos queriendo entender es la lucha en aquellos momentos. Hoy en día un delincuente ataca también con mucha ferocidad, porque necesita dinero o porque tiene resentimiento. Pero en aquellos tiempos, los animales atacaban porque tenían hambre. O sea, no eran delincuentes, eran seres vivos que tenían la necesidad de saciar su instinto, el hambre, ¿ya? Pero, o sea, yo me pongo a analizar, trato de pensar eso para entender, porque la esencia del Karate Do no es la técnica. El Suki, el Keri, un cabezazo, eso no es la esencia del Karate, sino la esencia del Karate es su sentimiento, su intención, su actitud, su espíritu. ¿Ya? ¿Y por qué se los menciono? Porque si ustedes están conectados ahorita con lo que yo estoy diciendo y se proyectan visualizando la furia, pero la furia del hambre con la que estaba atacando ese animal, y ese Homo erectus que tenía que contrarrestar, tenía que lograr vencer esa, esa energía tan poderosa que caía sobre él, ¿verdad? O sea, que pudiéramos tener un poquito de esa energía o de esa actitud que hubo en aquellos momentos. Nuestro entrenamiento, nuestro desarrollo dentro del Karate Do ganaría muchísimo. Hace años, el Hanshi Koichi estaba impartiendo un seminario aquí en Guatemala, Super Impey, ¿verdad? Cuando abrimos los brazos. Y él decía ahí, en ese seminario, eso no se me olvidó nunca, este tiene que ser como la actitud de un oso salvaje, ¿ya? Se tienen que sentir como ese oso que se lanza sobre el oponente o sobre su próximo platillo de comida, ¿verdad? Entonces, ahorita que estoy platicando, me acordé. En aquel momento, a mí nunca se me olvidó lo que él nos representó con el movimiento del oso.
O sea, el oso se para en dos patas y abre aquí y luego se tira o con la garra, ¿verdad? Pero ahora yo me pongo a pensar que lo que nos quería dar a entender no era solamente que, este es el movimiento de un oso. No, era el sentimiento con que ese oso iba sobre su presa. O sea, fulminante. Porque lo que quería era comer. ¿Ya? Entonces, yo pienso pues que sí, al menos yo, ahorita que estoy hablando con ustedes y reflexiono de esos tiempos que son tan lejanos y me pongo a pensar todo lo que esta gente o estos seres tuvieron que hacer para defenderse y para mantenerse vivos. Fue algo extraordinario, ¿verdad? Bueno, pero sí, o sea, yo estoy aquí nada más interpretando con base a lo que son las características que los científicos han establecido, ¿verdad? Ellos, pues de plano, no hacen karate, no les interesa pensar qué tan eh, guerreros o luchadores pudieron haber sido los antepasados nuestros. Pero como nosotros hacemos karate y queremos entender, entonces que yo me pongo a pensar en estas cosas. Si ustedes tienen dudas, pregunten, porque todo eso ayuda, ¿ya? O si tienen comentarios, háganlos. Porque por lo menos para saber que no estoy medio loco con todo lo que estoy hablando, ¿verdad? Bueno, miren, después del Homo erectus, evoluciona al Homo sapiens.